todas y a todos en una edición más del programa El Aula de la revista Tiempo de Derechos, auspiciada por la Fundación Azuela Aguirre Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC. Nos encontramos hoy presentes y quiero agradecer, bueno, al director de la revista, al doctor Rafael Estrada Michel y al doctor César Ruiz, así como a nuestra parte técnica que nos apoya siempre, Susana. Y el día de hoy, bueno, nos complace estar aquí de nuevo con ustedes en este segmento dedicado a la materia administrativa, con un tema que pues es común, es transversal a todas las materias del amparo, pero que si lo quisiéramos abordar respecto de todas, sería inagotable. Por eso nos concentramos a lo que es la parte de la materia administrativa, para tratar un tema pues de notoria actualidad, pues tiene que ver con los derechos de los menores, niñas, adolescentes y la protección de sus derechos, que es una parte muy importante y de mucho interés para todos nosotros. Y esto tiene el propósito fundamental también, no solo de que los especialistas en derecho pues puedan tener esta reflexión y abrir estos espacios de debate en estos grandes temas, sino también que la audiencia en general pues conozca esos derechos, pero también, y acaso con más importancia, los deberes de los juzgadores federales, porque estos juzgadores son los que se encargan de realizar la tutela efectiva de estos derechos, y es importante que tengan siempre muy fresco el conocimiento de todas las obligaciones que giran a su alrededor, precisamente para hacer realidad y hacer efectiva esta tutela de esos derechos. Y por esta razón, dado que se trata de un tema, como decimos, de una gran actualidad, y de una gran relevancia, nos permitimos invitar y estamos muy agradecidos por su bondad y de que haya aceptado participar con nosotros a la doctora, la magistrada Leticia Flores Díaz, a quien le damos cordialmente la bienvenida a este programa. Decíamos que es un tema de mucha importancia, porque los niños no son ya el futuro de nuestra sociedad, son el presente, y la tutela de sus derechos es lo más importante para ellos y surgen muchísimas problemáticas. Por esta razón, pues pensamos en la magistrada Leticia Flores Díaz, porque es una gran experta en todos estos temas de la materia administrativa y en particular también en todos estos temas que tienen que ver con la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Si me permiten, les presentaré que ella se ha desempeñado en todas las categorías de la carrera judicial, desde oficial judicial, actuario de juzgados, secretario proyectista de juzgados, secretario de acuerdos y secretario proyectista en tribunal colegiado. Fue secretaria de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la primera sala y al pleno. En 2006 fue nombrada magistrada federal en materia administrativa y en 2013 también en esa materia, pero ya especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Y en 2014 fue designada magistrada de circuito, cargo que ha desempeñado en diversos tribunales colegiados en materia administrativa. Como ven, en la parte de carrera judicial, pues ha recorrido prácticamente todos los escalones de esta carrera y pues por lo mismo tiene una muy vasta experiencia. Actualmente es magistrada de circuito en el primer tribunal colegiado en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y con jurisdicción en toda la República. La doctora cursó su licenciatura en Derecho y diversos estudios de posgrados en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo ese grado con mención honorífica como reconocimiento a la investigación transdisciplinaria que desarrolló. Ha sido catedrática en nuestra máxima casa de estudios, en la Universidad St. John's, en el Instituto de la Judicatura Federal y en otras casas de estudio. En la Facultad de Psicología de la Universidad Intercontinental fungió como corresponsable de la línea de investigación Antecedentes de Victimización desde una perspectiva criminológica y de género en homicidas y agresores sexuales de niñas y niños.
conferencista en foros de nivel nacional e internacional, es autora de muy diversas obras, artículos y columnas, privilegiando siempre la defensa de la infancia. Se le reconoce como la más destacada de sus obras, la que lleva como título Agresión sexual infantil, orígenes, consecuencias y tratamiento penitenciario, un estudio transdisciplinario, donde ofrece al lector los resultados de la investigación que realizaron a partir de entrevistas con sentenciados por delitos sexuales cometidos en contra de niños y niñas menores de 12 años. Entre otros reconocimientos, ha sido distinguida con el nombramiento de presidente honorario de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos por la labor académica, literaria y filantrópica que ha desarrollado en favor de la infancia. Como pueden ustedes advertir, la magistrada doctora Irma Leticia Flores Díaz, pues es una gran experta, como les decía, no solo en los temas generales del derecho administrativo, sino también, y muy importante, en todo este tema de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, le queremos agradecer, como le había dicho, su generosidad al aceptar participar con nosotros. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La agradecida soy yo, agradecida con usted, magistrado, por la atenta invitación, con el doctor Rafael Estrada Michel y el doctor César Ruiz por la acogida en este espacio siempre tan interesante y benévolo con el público y también con quienes participamos desde este lado. Además de agradecida, lo cierto es que muy interesada en el tema y que vamos a abordar hoy. Es un tema muy importante, trascendente y transversal, como mencionaba el magistrado Cruz Razo, porque afecta en todos los estadios de la infancia. El reconocimiento de los derechos, su protección, no es un tema menor, al contrario, es algo que no debe de pasarnos por alto como juzgadores. Muchísimas gracias por la invitación. Qué amable, al contrario, magistrado, muchísimas gracias. Y yo me tomo la confianza de hablarle de tú, porque tengo además el placer de ser su amigo desde hace muchísimos años. No digo cuántos, ella era muy joven y lo sigue siendo, por supuesto, pero tengo este privilegio de contar con su amistad. Y es un tema ciertamente de gran relevancia. Decíamos, el año pasado y el antepasado todavía estábamos trabajando muchos temas que tenían que ver con la salud de los menores, por los problemas de vacunación que generó toda la pandemia que vivió nuestra humanidad. Y hoy día, por ejemplo, son más que actuales los temas relativos a la educación de los menores, donde se ha despertado una controversia enorme sobre los contenidos de los libros de texto gratuitos. Y también quienes resienten todas esas contiendas, pues son los menores. Y entonces se abre un gran campo de posibilidades donde analizamos lo mismo, su derecho a la salud, su derecho a la educación, etcétera, y tiene una gran variedad. Pero yo le quiero preguntar a la magistrada, pedirle que por favor nos platique de cuáles son estos deberes y obligaciones de los juzgadores. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez cuando recibe un asunto de cualquier naturaleza, pero que tiene que ver con los derechos de estas personas, con los derechos de estas personitas que pues se llevan a juicios en esta materia administrativa? Y lo circunscribimos a la materia administrativa, como decía, porque si tratáramos de abordarla en las demás materias, nos llevaría yo creo que todo un semestre. Por eso nos dedicamos aquí a la materia administrativa. Así es que el micrófono es todo suyo, magistrado. Muchísimas gracias, magistrado. Y sí, la petición de hablar de tú es mutua, porque tenemos muchos años de conocernos. Gracias. Bien, muchísimas gracias y aprovecho el espacio para agradecer la amistad, magistrado. Gracias, mi amor. El tema de hoy es un tema interesantísimo, acotado, y hago paréntesis, ojalá nos inviten, ¿verdad?, a ampliar estos temas de la infancia, porque son fascinantes y además muy necesarios, como lo ha comentado magistrado, sobre todo en estos tiempos.
Es muy importante abordar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, pero en este caso, bueno, acotaremos a lo que es el amparo en materia administrativa. Vamos a dividir nuestra charla en tres secciones. Si fueran tan amables de apoyarme con las diapositivas. Y mientras nos ponen las diapositivas, me gustaría comentarles la siguiente, por favor, que nunca está de más, ¿verdad? Señalar que hay que ser puntuales en el sentido de que pues la presente charla refleja meramente opiniones de índole personal, de naturaleza académica, y que estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier inquietud. Lo único que les rogaría es que si fuera al final de la intervención, y con todo gusto damos respuesta a las inquietudes que surjan. Las respuestas también espero sean acogidas como opiniones de índole personal y en el campo meramente académico. Nuestra charla la vamos a dividir en tres secciones, como les comentaba, que son los aspectos generales, por una parte, los principios fundamentales y obligaciones para el juzgador, y una tercera y última parte que son las herramientas para resolver. Empezamos con lo que corresponde a los aspectos generales. Vamos a ver que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala diversas obligaciones a cargo de los juzgadores para hacer efectivo el respeto a una serie de derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos a favor de la infancia en la Constitución, los tratados internacionales y en diversas leyes. Así tenemos, como lo tienen ustedes en la pantalla, vemos que en el artículo 83 de esta ley general se establece para las autoridades y los juzgadores diversas obligaciones, reglas que cuando menos deben de cumplir. Así lo señala el legislador en este artículo. Y podemos advertir que son de manera general. Están subrayadas, bueno, resaltadas aquellas que ustedes, para que ustedes puedan apreciarlas con mayor nitidez, cómo se va desarrollando el artículo. Pero en este artículo resalta para la materia de amparo administrativo, si damos la siguiente, por favor, el deber de garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez y el ejercicio de los derechos de la infancia, así como la ponderación por parte del juzgador. Todas estas medidas previstas en este ordenamiento, si regresamos a la anterior, por favor nos quedamos en esta. Todas estas medidas previstas en ese ordenamiento, estamos ciertos que las podemos aprender de memoria, las podemos manejar con toda claridad y nitidez y podemos tener muy puntuales cuáles son los derechos que marca la Constitución y las leyes a favor de la infancia. Eso estaría muy bien. Está muy bien que manejemos todo lo que el constituyente y el legislador nos marca. Sin embargo, debemos de tomar en consideración que esto no es suficiente. Y no es suficiente porque nos hace falta en la generalidad desarrollar nuestro sentido común, sensibilizar lo que es nuestro criterio jurídico a favor de la infancia. Y aquí viene una pregunta muy válida que seguramente estarán haciéndose quienes nos acompañan en esta charla. ¿Qué tan válido es en amparo administrativo, que es una de las áreas más técnicas del derecho, sensibilizar nuestro sentido común y nuestro criterio jurídico? Yo les comentaría que precisamente porque estamos en una materia de estricto derecho, debemos de ser muy sensibles y cautelosos con la manera en cómo resolvemos cuando estamos frente a un caso que se relaciona con derechos de la infancia. Y esto por dos razones fundamentales. La siguiente, por favor. La primera
es porque en materia administrativa la afectación de los derechos de la infancia normalmente no resulta ser tan notoria como lo es en otras áreas jurídicas, entiéndase, por ejemplo, penal, familiar. Y la segunda, porque debe establecerse cautelosamente una línea entre los derechos de la infancia y los derechos de los adultos. Al ser derechos de la infancia los que colateralmente se ven afectados en materia administrativa, tenemos que ser muy cautelosos para no mezclar los derechos. Debemos de manejar con una técnica muy sensible el amparo a fin de en un mismo procedimiento ir marchando con los derechos de adultos y derechos de infantes en una línea jurídica, en una litis que no se encuentra tan marcada como en otras áreas del derecho. Al final, si nos da tiempo, pondré algún ejemplo donde vamos a ver de qué manera se entrelazan estos derechos de la infancia y de la adultez y cómo el juzgador, desde mi muy particular punto de vista, puede hacer un ejercicio en beneficio de la infancia. La siguiente, por favor. En este punto me parece indispensable recordar algunos aspectos que debemos de tener muy claros, no nada más como juzgadores, sino incluso en nuestro ámbito personal. Debemos de recordar que se considera niño o niña a toda persona menor de 12 años, se considera adolescente a toda persona mayor de 12 años, pero menor de 18 años, y además que internacionalmente se asume que la infancia o niñez abarca el periodo comprendido hasta los 18 años. Asimismo, también internacionalmente se denomina niño a toda persona menor de 18 años. Por lo que en esta charla, si ustedes me lo permiten, yo voy a utilizar el sustantivo niño en singular o en plural para referirme a niños, niñas y adolescentes. Es decir, en el sustantivo niño habré de englobar, como nos lo permite las normas internacionales y nuestra lengua española, a niños, niñas y adolescentes. Esto lo quiero dejar muy preciso porque a veces en diversas charlas me preguntan por qué me refiero únicamente a varones. No, no es que me refiera únicamente a varones, es que utilizo el sustantivo internacionalmente aceptado, que incluso en muchas de nuestras leyes domésticas engloba a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Por lo que este sustantivo lo habré de utilizar sin desdoblamientos, a cambio de entablar una comunicación ágil con ustedes. Pero seguimos puntualizando los aspectos relevantes. Si me apoya, por favor, con la siguiente diapositiva. En un cuarto aspecto, habremos de puntualizar que los juicios se siguen en procedimientos elaborados para adultos y en esta medida no son idóneos para niños, porque no están adaptados a sus características y necesidades específicas. En México, e internacionalmente también, en los sistemas jurídicos se protege a la infancia, tanto jurídica como procesalmente hablando, debido a que no poseen las mismas habilidades cognitivas, emocionales y morales con que cuentan los adultos, ya que dichas habilidades se van desarrollando progresivamente en función de diversos elementos, los cuales debido al tiempo de nuestra charla no nos da oportunidad de abordar. Pero lo importante es que nos quedemos con la precisión de que a los niños se les protege porque son personas en proceso de desarrollo, son personitas cuyo desarrollo está construyendo al adulto que en un momento futuro habrá de ser. La siguiente, por favor. Debemos considerar una serie de principios establecidos en materia de infancia a fin de que los niños puedan participar de una manera idónea en los procesos judiciales que directa o indirectamente los involucran.
ejerciendo de manera plena sus derechos de acceso a la justicia, que son correlativos además a diversas obligaciones para los juzgadores. Y en este caso, precisaremos las obligaciones en materia de amparo administrativo. Por favor, la siguiente. Tenemos 4 principios fundamentales de protección a la infancia, los tienen ustedes en la pantalla. El primero es el interés superior de la niñez, segundo, la no discriminación, el tercero es el derecho a opinar por parte de los niños en todos los asuntos que le afecten al niño y que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones. El derecho a la vida, supervivencia y sano desarrollo. En cuanto al interés superior de la niñez, la siguiente, por favor. Lo ubicamos en los artículos 1 y 4 constitucionales, 8 de la Ley de Amparo, 2 y 18 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras leyes, por supuesto, y diversos tratados internacionales. Además, hay una gama extensa de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tribunales colegiados donde nos profundiza el tema del interés superior del menor. Por cuestión de tiempo también no podemos profundizar en el mismo, pero sí podemos decir que este principio demanda que en toda situación donde se vea involucrada la infancia, se deba de tratar de proteger sus derechos. Esencialmente, podemos decir que desde la perspectiva del desarrollo de la niñez, la afectación de cualquier esfera de la vida de un niño repercute en su desarrollo general y precisamente la no protección de alguno de los derechos de la infancia impacta no solo en el ámbito vinculado a ese derecho, sino en el desarrollo global del menor. Es por ello que resulta tan importante proteger todos los derechos porque la no protección de uno de ellos golpea de manera transversal el sano desarrollo del niño. La siguiente, por favor. Este principio lleva obligaciones para los juzgadores. Son diversas las obligaciones, únicamente estoy resaltando aquellas que desde mi punto de vista impactan en lo que es el amparo en materia administrativa. Se debe de observar este principio en todas las etapas del proceso en el que intervengan niños, sin importar la calidad en la que participen. Si bien los niños pueden no intervenir directamente en las decisiones que conllevan implicaciones para la infancia, deben considerarse los efectos que pueden tener en sus derechos. Es decir, el juzgador debe de tener una visión amplia de hasta dónde impactará el efecto de una determinación que se tome. Y no nada más para adultos, sino muchísimo más importante es refiriéndose a la infancia. Es importante que no se mencione solamente el interés superior del niño. Debe elaborarse una argumentación reforzada sobre las razones del por qué este principio debe de ser considerado. Tenemos también otro de los principios, que es el de no discriminación, que consiste también de manera general en la obligación de no hacer distinción alguna en el ejercicio de los derechos. De acuerdo con ello, los niños son titulares de los derechos humanos que les son reconocidos sin distinción por razón de alguna condición específica del propio niño, de sus padres o de sus representantes. Este principio tiene correlacionadas varias obligaciones. Si es tan amable, por favor. Encontramos que se debe de garantizar un trato diferenciado y especializado a la infancia en la secuela procesal, en la valoración del riesgo y en las medidas de protección. Cualquier decisión que se adopte y que pudiera afectar a los niños de manera directa o de manera
manera indirecta, deben adoptarse con base en el reconocimiento de sus características propias. Se debe de fundar y motivar todo trato diferenciado o la negativa del mismo, utilizando los criterios de objetividad y razonabilidad para garantizar que dicha distinción es válida. Es decir, si vamos a incluir o excluir al niño en algún tipo de protección, tendremos que justificar las razones de por qué lo hacemos. Siguiente, por favor. Tenemos también otro de los principios muy importantes, que es el derecho que tienen los niños a opinar en todos los asuntos que les afectan. Pero no solamente esto, sino sus opiniones deben de ser tomadas en consideración al momento de resolver. Esta oportunidad se puede dar directamente al niño o por medio de un representante. Y las obligaciones que fundamentalmente se advierten para el juzgador en materia de amparo administrativo, las tienen ustedes en la pantalla, y son precisamente escuchar al niño de manera oficiosa, aun cuando no haya sido a petición de parte. Es decir, no necesita el niño intervenir o acudir. El propio juez es el que puede, a través del representante, pedir escuchar al infante. En el ejemplo que pondremos al final, vamos a englobar todo esto y seguramente nos van a ir cayendo todas estas cuestiones que podríamos advertir ahorita dogmáticas, pero las vamos a aterrizar al final en un ejemplo donde nos van a quedar claras muchas dudas que seguramente ahorita están surgiendo. Otra de las obligaciones fundamentales es garantizar que existan condiciones adecuadas para la participación diferenciada y especializada. En materia administrativa, difícilmente vamos a tener la presencia de los niños como sucede en el área civil, pero aún así no debemos de perder de vista que en el caso de que llegáramos a tener la participación directa de un infante, quizás, ¿verdad? Porque promueve una demanda urgente o algo en una cuestión parecida a lo anterior, debemos de procurar siempre las condiciones adecuadas para que participe de manera diferenciada de como lo hacen los adultos y especializada, tomando en consideración que es un menor de edad. Y también como juzgadores habremos de tener la obligación de que lo hecho valer en favor del niño forme parte explícita del razonamiento de lo resuelto. Es decir, al dictar nuestra sentencia no podemos pasar por alto lo que precisamente el infante acudió a pedirnos, a solicitarnos, haya sido de la forma en cómo él se haya podido expresar, de manera directa a través de su representante o incluso a través de cartas. Como juzgadores hemos recibido cartas que se pueden sellar como promociones y es una forma de escuchar también a los niños. La siguiente, por favor. Tenemos otro de los principios, también muy importante, el derecho a la vida, la supervivencia y el sano desarrollo. Este principio merece una puntualización muy específica porque al hablar de la vida, normalmente pensamos en una vida física, en una vida como seres humanos. Al hablar de niños, tenemos no nada más que referirnos a esta vida, una vida biológica. También tenemos que hablar de la dignidad, como todo ser humano, la dignidad en la vida. Pero hacer énfasis que cuando de niños se trata, el derecho a la vida digna es fundamental. Si para un adulto es fundamental, para el niño es en un ámbito
superlativo. ¿Por qué? Porque no debemos de perder de vista de que está en desarrollo y cualquier afectación a uno de sus derechos afectará de manera transversal, lo repito, a todo lo que es el ámbito vital del menor. Este derecho, como ustedes lo están viendo en su pantalla, consiste esencialmente en que los juzgadores adviertan estos derechos, el de la vida digna, supervivencia y sano desarrollo, como integradores de una vida digna. Si llevamos como juzgadores este parámetro, procurar una vida digna, muchos horizontes se nos abren. Al estar viendo los expedientes, empezaremos a advertir cuestiones que quizás en otro momento pasaban por alto. Además, se deben de garantizar estos derechos en cualquier decisión judicial que se tome en relación con la infancia, aplicando un estándar más alto para calificar acciones que atenten contra la integridad personal de los niños, lo cual involucra todos los aspectos de su vida, tales como el desarrollo físico, mental, espiritual, psicológico y social del niño, mismos que son elementos necesarios para su sano desarrollo, para un desarrollo integral. No, difícilmente podemos hablar de adultos sanos, totalmente sanos emocionalmente. A mí me parece que lo normal es que los adultos no seamos tan sanos, pero mucho ayuda en esta salud, en 4 aspectos que siempre que tengo oportunidad me gusta remarcar, que es el físico, el emocional, el espiritual y el psicológico. Son 4 aspectos que no debemos de perder de vista para nuestra salud como seres humanos. Pero tratándose de la infancia, está en nuestras manos poner un granito de arena para que se desarrollen de la mejor manera posible y tengamos adultos pues lo más sanos posibles. Entonces, de esta observación, de esta puntualización que hagamos como juzgadores del derecho que tienen a una vida digna, esto es importantísimo, los niños tienen derecho a una vida digna, a una supervivencia, por supuesto, y a un sano desarrollo. Si nosotros centramos mucha de nuestra atención en este derecho, en estos derechos, será, créanme, de gran relevancia para sensibilizar nuestro criterio jurídico. Este derecho nos impone varias obligaciones. Si es tan amable, por favor. Estas obligaciones fundamentales las tienen ustedes en la pantalla. Pues es necesario, se debe considerar el impacto que la decisión que se tome pueda tener en una vida digna para el niño. No es suficiente conceder amparos. Qué bueno que se concedan cuando se deben de conceder. Los efectos es lo relevante. Comentaba con alguien que seguramente está oyendo la charla que no debemos de ser populistas. Y no debemos de ser populistas. Debemos de ser asertivos. Como juzgadores debemos ser asertivos cuando proceda a conceder el amparo o la suspensión, lo que proceda. Concedámoslo, pero pongamos mucha atención en los efectos, porque a veces las concesiones pueden incluso dañar más de lo que se pudiera beneficiar al menor. Entonces es muy importante que veamos, valoremos, ponderemos el impacto que nuestras decisiones van a tener en la vida de los menores. Además, cuando de infancia se trata, los casos deben de analizarse más allá de la situación concreta que forma parte de la litis. Se debe de evaluar la vigencia de los derechos dirigidos a lograr una vida digna para el niño. Debemos aplicar la lógica pro
niño. Esta lógica está documentada no nada más en México, también a nivel internacional. Esta lógica pro niño es que siempre veamos a favor del niño, en la medida que sea procedente. Esto sí lo quiero puntualizar, no nos vayamos en un afán, como lo vamos a ver ahorita, hasta dónde los límites, en un afán populista de dar todo lo que se pide en nombre de los niños, no. La lógica pro niño es conceder, procurar aquello que es en beneficio del niño. Entonces, aplicar una lógica pro niño ante posibles medidas de protección, privilegiando la protección sobre la desprotección. Si tenemos que elegir entre proteger y desproteger, vayamos protegiendo y vayamos fundando y motivando por qué lo hacemos. Utilizando como estándar probatorio el que dé certeza de la integridad y no del riesgo para fundar una medida de protección. Si vamos a la siguiente, por favor. Vistos lo que son los principios fundamentales, ¿cuáles son aquellos aspectos que pueden ser nuestras herramientas? Tenemos en un primer punto lo que es la representación. Conforme al artículo 8 de la Ley de Amparo, el menor de edad podrá pedir el amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se encuentra ausente, se ignore quién sea, se encuentre impedido o incluso se negare a promoverlo. Y el juzgador, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, les nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o algún motivo que justifique la designación de persona diversa. Pero si el menor hubiere cumplido 14 años, él mismo podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Pero aquí, como juzgadores, yo me atrevería a puntualizar que aun cuando el niño mayor de 14 años haga una designación de representante, si nosotros como juzgadores advirtiéramos un conflicto de intereses, me parece que esta sería una oportunidad de actuación para el juzgador. Porque siempre debe de ser el juzgador sumamente cuidadoso en cuanto al nombramiento del representante, a fin de evitar precisamente cualquier conflicto de intereses que pudiera tener el adulto en relación con los del menor. Otra herramienta es la suplencia de la queja. Esta figura la advertimos fundamentalmente en los artículos 74, 79 y 174 de la Ley de Amparo, y en ellos se establece que el juicio de amparo, tanto en el procedimiento de origen como en los recursos, cuando de derechos de infancia se trate, debe suplirse la deficiencia de la queja, de los conceptos de violación, de los agravios, de las exposiciones, las comparecencias, alegatos a favor de los menores. Y la suplencia se dará aún en ausencia de conceptos de violación o agravios. El juzgador solo habrá de expresar en las sentencias cuando la suplencia vive de un beneficio. La siguiente, por favor. En el artículo 174 de la Ley de Amparo podemos advertir que tratándose de amparo directo se analizarán las violaciones procesales que se hicieran valer y aquellas que en su caso se adviertan en suplencia de queja. Pero si éstas no se hubiesen analizado a petición de parte o de oficio en un primer amparo, ya no podrán analizarse en un ulterior amparo. A mí me parece que en este caso debemos de valorar si esta regla puede admitir excepciones tratándose de afectación a derechos de la infancia. Es decir, que aun cuando se trate de un ulterior juicio, si advertimos violaciones procesales que no fueron analizadas en el primer juicio de amparo, desde mi particular punto de vista, me parece que también es una oportunidad para escribir una página a favor de la infancia.
ponderar siempre a favor de los derechos de la niñez. Y esta misma ponderación, a mí me parece, es válida tratándose del principio de definitividad. Pues debemos valorar hasta dónde, en un caso concreto, sería indispensable que se hubiera agotado el recurso o el juicio que procediera previo al juicio de amparo, o si en cambio nosotros como juzgadores pudiéramos resolver la litis en lo que realmente atañe a la infancia, aun cuando no se hubiera agotado el principio de definitividad. Me parece que tratándose de infancia, hay mucho por escribir todavía en leyes y en literatura incluso. Si pasamos a la siguiente. La temporalidad. Ustedes están viendo en la pantalla los términos fatales de los cuales nos habla el artículo 17 de la Ley de Amparo. No es necesario que los reitere porque, bueno, estoy cierta que todos ustedes los manejan de memoria. Lo interesante aquí es que la Suprema Corte, sigamos el siguiente, por favor. La Suprema Corte ha establecido un criterio, está chiquita la letra, pero lo que quise es que ustedes pudieran apreciar la tesis en su conjunto. Ha establecido criterio en relación con el plazo para promover el juicio de amparo cuando de infancia se trata. Ustedes tienen ahí en la pantalla la tesis. Es la parte subrayada si la alcanzan a ver y si no, bueno, la platicamos rápido. La Corte precisó que una interpretación extensiva del artículo 8 de la Ley de Amparo en beneficio del interés superior de la infancia permite considerar que cuando un niño acude a promover el juicio de amparo por propio derecho y aduce que su representante procesal tiene intereses distintos a los suyos, a efecto de verificar la oportunidad de la demanda, es posible que, excepcionalmente, el plazo respectivo se determine a partir del momento en que el niño haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado, y no necesariamente de aquel en que surte efectos la notificación hecha al representante en el proceso de origen. Ello porque de estarse ante una negativa de dicho representante a promover el juicio, se partiría de la base de que existe precisamente un conflicto de interés que pudo originar la falta de conocimiento del acto para la impugnación por parte del niño. Esta tesis nos da una luz en relación de cómo podemos hacer extensivos no solamente los derechos, sino las excepciones a las reglas que nos marca nuestra legislación. En estos casos, debe de asimilarse que se trata de una excepción, atendiendo a las circunstancias del caso. En este caso de la jurisprudencia, señala que estamos en el campo de la temporalidad, pero tratándose de otras figuras del juicio de amparo, también podemos, creo yo, hablar de excepciones siempre y cuando haya elementos que las acrediten dentro del procedimiento. Por lo que, tratándose de casos donde se encuentra en riesgo los derechos de la infancia, aun cuando de inicio pudiéramos advertir que la demanda es extemporánea, que no agotó el principio de definitividad, que no tiene legitimación, me parece que no procedería a desecharla. En un acuerdo inicial no procedería a desecharla. ¿Qué pasaría tratándose de la temporalidad? Me parece que podríamos ir todavía más allá. Podríamos incluso ser muy expresos y solicitar la demanda sea aclarada y nos precisen por qué se presenta fuera del término que legalmente se establece. ¿Para qué? Para como juzgadores poder tener una visión más amplia de los antecedentes, de los hechos que marcan el juicio de amparo que tengamos en nuestras manos. Y así podríamos hacerlo con las demás reglas.
Si damos la siguiente, por favor. En las notificaciones, la siguiente, por favor. También advertimos una tesis importante. Ustedes la tienen ahorita en la pantalla. En esta tesis, la Corte ha mencionado que tratándose de los niños, las notificaciones de las resoluciones siempre deben de hacerse de manera personal. Y esto es importante, precisamente para la certeza jurídica del menor. Si damos la siguiente, por favor. Una herramienta fundamental tratándose de la protección de la infancia es la ponderación. Como juzgadores, debemos estar claros en el sentido de que la ponderación es fundamental. El interés superior de la niñez y todos los demás principios generales que tienden a salvaguardar los derechos de la infancia no implica necesariamente conceder todo lo que se solicita, sino aquello que realmente se traduzca en un elemento para lograr una vida digna para la niñez. Esto ya lo mencionábamos. ¿Y esto cómo se logra? Pues precisamente a partir de una ponderación serena de dichos principios frente a las pruebas allegadas al expediente y a los hechos que de ellas se deduzcan. ¿Por qué hablo de serenidad? Porque solamente una ponderación serena, una ponderación objetiva. Cuando de niños se trata, siempre el corazón se nos mueve y siempre queremos brindarles todo. Pero a veces brindarles todo les hace más daño que beneficio. De manera serena, ponderada, es importante que valoremos qué es lo realmente benéfico para el menor. Y como ejemplo, si damos la siguiente, tenemos una tesis, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando precisamente de vacunas. Este criterio se me hizo particularmente interesante. Tratándose de vacunas y vacunas de COVID, hay un número considerable de jurisprudencias, de tesis. Esta particularmente la pongo frente a ustedes porque en ella la Corte señala que la suspensión debe concederse para el efecto de que las autoridades responsables apliquen el esquema completo de vacunación, bueno, en aquel momento contra el virus SARS-CoV-2, siempre y cuando, y esto es muy importante, siempre y cuando exista la autorización de la vacuna por parte de la COFEPRIS. Es decir, no era vacunar por vacunar. Dice la Corte, tiene que estar autorizada por la COFEPRIS. Puede haber un sinnúmero de vacunas, pero tiene que estar autorizada por la COFEPRIS. Es decir, la Corte fue enfática en señalar que otorgar la suspensión para que se aplique a los niños una vacuna que no ha sido autorizada por la COFEPRIS pondría en peligro la salud e integridad física del menor de edad vacunado, además de que se impediría la implementación de las medidas adoptadas en la Política Nacional de Vacunación y se obstaculizaría al Estado para continuar con la estrategia de aplicar vacunas seguras para las personas. La siguiente, por favor. Vemos en la jurisprudencia que si bien se pondera el perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, el argumento fundamental para no conceder todo lo que se solicita, en este caso la suspensión en los términos amplios que fue solicitada, es el peligro en que se coloca a los niños con la aplicación de una vacuna no autorizada por la autoridad competente. Y es que, además, tratándose de suspensión en el juicio de amparo, donde se involucran violaciones a derechos de la infancia, debemos de ser muy, muy cautelosos.
a fin de no causar un perjuicio en lugar de un beneficio. Y también porque una segunda razón también de gran peso para ser cautelosos, y de por sí debemos de ser muy cautelosos tratándose de infancia más, es porque pudiera implicarse un beneficio para un adulto. Esto no lo debemos de perder de vista. Puede implicar un beneficio, la concesión de una suspensión, tratándose de la infancia, puede implicar un beneficio para un adulto que en otras circunstancias nos parecería injustificado. Pero lo cierto es que si es necesario para proteger los derechos de la infancia, procedería a ponderar y en su caso conceder el beneficio cautelar siempre justificando con consideraciones acordes a derecho y a las circunstancias, al caso concreto. Y miren, voy a tiempo para ponerles el ejemplo. Este es el ejemplo que me parece engloba lo que hemos comentado de los principios, de las herramientas, cómo verlo en papel. A veces nos lo pueden explicar y lo podemos entender, pero cuando lo vemos en blanco y negro, en un expediente, es ahí cuando nos van cayendo las respuestas o las preguntas. Yo les pondría un caso, digamos aquí hipotético, porque estamos en un aula académica, es un caso hipotético. Un policía federal solicita la suspensión contra un cambio de adscripción. En sus antecedentes nos viene diciendo que es el quinto o sexto cambio de adscripción en un año. Y lo justifica con todos los oficios correspondientes. Menciona que su sueldo, pues no le da oportunidad, ¿verdad?, de mantener 2 casas. Entonces, su familia, su esposa y sus 3 hijos, 2 hijos, tienen que trasladarse con él a donde lo manda. Y lo cual incluso ha impedido que los niños asistan de manera regular a una escuela y que sus condiciones de vida se han tornado precarias, porque pues su sueldo no está, ¿verdad?, para estar poniendo casa en todos lados. Y no se exhibe a lo mejor una constancia de ingresos, o no se exhibe los recibos de nómina, y además nos solicita la suspensión, pero viene él por propio derecho. Yo aquí los invitaría a que juntos reflexionáramos, a que en términos normales, si se le están respetando, ¿verdad?, todos los derechos que a su cargo corresponden, sus derechos laborales, pues muy probablemente pues no procedería la suspensión, difícilmente procedería. Pero ¿qué pasa cuando estamos viendo que se involucran derechos de niños, como en este caso? Él viene por su propio derecho. Casos como este son oportunidades, yo les llamo grandes oportunidades de defensa de la infancia. Se me ocurre que académicamente hablando y en un ejercicio de esta naturaleza, podríamos mandar a aclarar la demanda y decirle, preguntarle, ¿vienes únicamente por tu propio derecho o en representación de tus menores hijos? Si ese fuera el caso, ajusta la demanda a los términos legales. ¿Qué es esto? Que entonces estaríamos abriendo la puerta para que a través de él los niños hablaran, los niños nos dijeran, perdimos amigos, no hemos ido a la escuela, nos da miedo salir a la calle cada vez que nos cambiamos de casa. Es decir, nos podrían
decir, quizás no con estas palabras, ¿verdad? En unos conceptos de violación formalmente estructurados, pero quizás nos podrían decir que se les está violando su derecho a la educación, a la estabilidad familiar, a la estabilidad social y a un sano desarrollo. O incluso a lo mejor se vienen quejando, ¿verdad?, de que ya no alcanza para comer o que viven ya en un cuarto redondo porque pues ya no alcanza. Entonces, habría muchos elementos para valorar la procedencia de una suspensión. Ya no en favor o en beneficio de los derechos del adulto, sino para salvaguardar los derechos de la infancia que se están viendo, que se están violentando o estamos advirtiendo que se pueden ver violentados. Lo dejo en el tintero este caso hipotético, pero como este seguramente habrá muchos que nos pueden servir de ejemplo para ver las oportunidades que como juzgadores en materia administrativa, en amparo administrativo, podemos tener. Si damos la siguiente, por favor. Esto nos lleva a una última reflexión, y es que nuestra herramienta fundamental es asumirnos como tutores, no de un niño, no, como tutores de los derechos de los niños, no a partir de una actuación populista. Y aquí sí, magistrado Cruz Razo, el derecho de autor es suyo, porque lo platicamos. La defensa de estos derechos no es a partir de una actuación populista, es a partir de una actuación eficaz para lograr contribuir a una vida digna para los niños. Sigamos la última, por favor. Bueno, la siguiente. Yo los invito ya para cerrar a que leamos los protocolos de la Suprema Corte. Digo, hay muchos instrumentos internacionales que son de gran utilidad, pero la Corte ha hecho un gran esfuerzo en estos dos protocolos de darnos directrices muy puntuales en las que he de reconocer que gran parte de lo que les he presentado tienen sustento en estos protocolos, que vale la pena adentrarnos en ellos y que habrán de disiparnos muchas dudas y ampliarnos el horizonte y la sensibilidad del criterio como juzgadores. A mí no me queda más que agradecerles infinito su atención. Lástima que nada más sea tan breve, se nos vaya tan breve una hora. Quisiéramos seguir hablando de estos temas mucho más tiempo. Seguramente habrá otras oportunidades, pero por hoy yo quedo atenta a sus preguntas e inmensamente agradecida. Muchísimas gracias, magistrada. La verdad es una presentación pues muy completa y es muy importante esto que señalaste de decir que hay mucho por escribir. Todas estas reflexiones que tú has hecho creo que integran todo este gran acervo sobre el que tenemos que reflexionar y seguir escribiendo, porque si bien la Corte con estos protocolos, la doctrina, las escuelas de derecho, etcétera, pues nos han explicado ya mucho sobre el interés superior del menor, el interés superior de la niñez, pues es lo que hace falta que veamos qué obligaciones concretas se derivan de todo esto, ¿no? Y a mí me parece es muy, muy importante todo lo que se enmarca dentro del texto de la presentación. Y yo agregaría nada más algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que hay un principio de prioridad que deriva del artículo 17 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que nos dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el juez, todos los jueces de nuestro país, porque no abarca solo a los jueces federales, todos los jueces de nuestro país tienen el deber y la obligación de, en cuanto reciben un asunto que involucra derechos de niñas, niños o adolescentes, aplicar este principio de prioridad. Es decir, deben de hacer un lado todo lo demás que tienen
y enfocarse a estos asuntos en tutela y protección de sus derechos. Claro, atendiendo también a los distintos casos que pueden presentarse y aquellos que sean de urgencia, ¿no? Como por ejemplo lo que era el problema de vacunación, etcétera. Pero este principio de prioridad pues aplica lo mismo que para una demanda civil, que para una demanda de amparo, para un recurso de revisión, para un recurso de queja, etcétera. Entonces el juzgador tiene que aplicar el principio de prioridad y entender que no puede dilatar la resolución de estos asuntos. Yo sí quisiera referirme a un caso de la vida real, porque ilustran muy bien, como tú lo hiciste, magistrada, estos supuestos, ¿no? Conocimos de un asunto por ahí donde una mujer, pues tuvo a su bebé que nació en marzo de 2016. Le pidió a sus superiores de una institución de la administración, no digo federal o local, no digo nada más de su administración, le pidió a la Dirección de Recursos Humanos que le diera una licencia de lactancia. La unidad de recursos humanos dijo, pues no sé, le voy a consultar al jurídico. Pues se fue al jurídico, el jurídico nunca le contestó, se fue al juicio de amparo, llegó un juzgado de distrito en materia administrativa, aquí en el primer circuito, no estoy hablando de zonas apartadas ni lejanas. Y el juez de distrito, cuando recibe la demanda, no provee sobre suspensión y se lleva el asunto hasta sentencia. Dicta sentencia en, en, en octubre de 2017, pero declarándose legalmente incompetente para conocer del asunto, porque dijo, no me compete conocer a mí, esto es de materia laboral. Lo manda un juez en materia laboral, el juez en materia laboral le dice, no, yo nada más te acepto la competencia por estos actos, dividió la demanda y dijo, lo demás no te lo acepto. Entonces se fue una parte con un problema de competencia ante un colegio administrativo, en lo que el juez laboral admitió, dictó sentencia y sobreseyó en el juicio. La mamá interpuso el recurso de revisión, se fue ante el tribunal colegiado y el colegiado le dijo, revoco y repongo el procedimiento porque tú no debiste haber resuelto, debiste haber esperado a que se resolviera el conflicto competencial que de inicio ustedes habían generado. Para no hacer el cuento largo, 2 años, 3 meses después de que la madre había presentado la demanda, apenas estaba dilucidando el problema de competencia. Y el colegiado que conoció el asunto, pues le dijo, esta es competencia de este juez, pero hizo una exhortación general a todos los operadores generales que habían intervenido en el asunto. Decía, oye, es una licencia para lactancia. Y 2 años, 3 meses después, apenas estamos resolviendo a qué juez le compete el asunto. Yo creo que esto fue una aplicación totalmente incorrecta, no se preservó el interés superior del menor y por el contrario, tiene que garantizarse este derecho en términos de este precepto que establece este derecho de este principio de prioridad. Y otro derecho que tienen es a que se proteja su identidad y sus datos personales. Tú hiciste mención con mucha claridad precisamente de esta suplencia absoluta de la queja, que también es fundamental en esta materia, pero, como dices tú, con serenidad, con prudencia. El juez debe ser prudente y jurisprudente, tiene que analizarlo así. Y en cuanto a los efectos, también me parece sumamente relevante lo que has dicho, porque efectivamente en otros casos, por ejemplo, una madre trabajadora afiliada al Seguro Social, concluyó su relación de trabajo, terminó su contrato y por los efectos de la ley del Seguro Social, pues solo tenía 8 semanas más en los que podía seguir recibiendo atención médica. Esta persona tenía un bebé, una niña con discapacidad, con un problema que pues, no iba a ser, al menos la ciencia moderna no tiene todavía remedio para ese problema, entonces iba a ser una condición que iba a mantener de por vida. Entonces, la madre va y pide el amparo porque dice, bueno, es que mi niña ya no va a tener atención. Van a concluir las 8 semanas de que me pueden dar atención médica y yo entiendo, para mí no pido la atención médica, la pido para mi hija. El juez admitió su demanda, la tramita, terminó concediéndole el amparo, pero con un efecto limitado nada más. El colegiado que conoció del asunto dijo, bueno, el efecto está bien, pero no debe ser así. Dijo, en tanto concluya como esta niña no va a tener
posibilidades de que su enfermedad sea curada, entre comillas, ¿no? Dijo el tribunal, debe de expedírsele un documento en el que cualquier autoridad médica de este país, institución oficial, le continúe con su tratamiento y atención en el momento que lo requiera, sin perjuicio de que si los padres encuentran un mejor sistema o atención, pues entonces puedan garantizárselo de esa manera a la menor. Entonces el tribunal preservó en los efectos la salud de esta menor. Dijo, no te puedo conceder a ti, mamá, la atención médica, pero sí la tengo que conceder a tu hija en protección y tutela de este derecho. Y esto, pues, yo creo que como también lo apuntas con toda precisión, el contenido del artículo cuarto constitucional, al decir que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, yo creo que obliga a reescribir todo lo que es el juicio de amparo cuando se trata de los derechos de estas personitas, porque es un mandato constitucional y entonces tiene que reflexionarse, como lo has hecho tú con mucha brillantez, sobre la validez de estos principios, ¿no? De la oportunidad en la presentación de la demanda, del principio de definitividad, etcétera, de todos esto, de la preclusión de para hacer valer vicios formales en una demanda de amparo directo, etcétera. Y creo yo que has marcado una gran línea de investigación que nos tiene que llevar a reescribir el juicio de amparo. Al menos hablamos particularmente en materia administrativa, porque en las otras materias también tienen sus bemoles, ¿no? Pero en nuestra materia creo que deben de adaptarse y reflexionarse nuevamente. Tú lo apuntaste muy bien, los derechos que implican estos cambios de adscripción, incluso hasta de magistrados, y de jueces, porque somos soldados de levita y a donde nos mandan, pues tenemos que ir. Entonces, si nos cambian la adscripción de un lado para otro, dices, bueno, las familias resienten estos cambios. O bien, cuando las familias sufren, por ejemplo, un corte de energía eléctrica o un corte en el suministro de agua, y esto puede afectar también a menores. Entonces, creo que hay que reflexionar mucho. Han sido muy, muy importantes y creo que muy trascendentes estas reflexiones que has hecho y la verdad, esto pues nos congratula mucho y nos demuestra por qué te invitamos por tu vasto conocimiento en todas estas materias, Leti. Y yo quisiera pues agradecerte de nuevo, pero también creo que han formulado algunas preguntas de parte del público y seguramente nuestro querido amigo César a lo mejor también tiene sus preguntas en estos temas, así es que no sé si quisieran. Miren, Alfredo Santamaría nos dice que respecto a la discriminación, pues él recuerda de cuando se dio estas temáticas de vacunas, solo se vacunaba a quienes tenían problemas o comorbilidades y se discriminaba a toda la demás población infantil. También Esther María de Años nos dice que agradece esta oportunidad de escucharte y que en todo juicio el interés del niño es superior, prioritario, preeminente y primigenio. La consideración al tiempo de ser niño sujeto titular de derechos humanos en los juicios en los que se involucra el interés de niño, pues es vital. Creo que van en todos en la línea que tú has mencionado. Dice una persona que fue competencia laboral el asunto relacionado con la lactancia, efectivamente, concluyó diciéndose que le correspondía conocer de ese asunto al juez de distrito en materia de trabajo. Claudio Gorostieta te saluda y te felicita y pregunta, en el caso hipotético del miembro de seguridad que cambiaron de descripción 5 o 6 veces, dice, los agravios que en caso de invocarse por los menores pueden revertir la decisión del cambio de inscripción, aun cuando no tenga derecho a la inamovilidad por necesidades del servicio. En su caso, ¿cuáles serían los argumentos y los efectos del amparo? Bueno, eso ya suena muy, muy interesante como pregunta. No sé si le di oportunidad de contestar esto. Un gusto. Ya, por favor, Leti, muchas gracias. Sí, este asunto del miembro de la policía, ¿qué pasa? Hay un cambio, 5 cambios en un año, todos a partir de necesidades del servicio. Son válidas las necesidades del servicio, pero ¿qué se resuelve al final? Que también las necesidades del servicio
deben de fundarse y motivarse. Que en igualdad de circunstancias hay otros elementos y por qué precisamente este policía era el que tenía que ser cambiado de Chihuahua a Yucatán y de luego de Yucatán a, no sé, Veracruz o Guanajuato, donde se nos venga a la mente. No había una razón objetiva para los cambios. Entonces, bueno, ahí el amparo se concedía, sí, claro, para el cambio de adscripción, por el cambio de adscripción porque era el acto reclamado, con efectos precisamente de que el efecto era que se dejara sin efectos el cambio de adscripción, el último cambio de adscripción, que él era el que venía impugnando. Porque pues ya en una desesperación de tanto cambio, ¿verdad? Y esto relacionado también con los derechos de la infancia. Si había otros policías en las mismas circunstancias, tenía que determinar la autoridad por qué precisamente a este individuo que se le había hecho ya diversos cambios, se le estaba moviendo nuevamente. Esto con una protección para también los infantes, a fin de proteger el derecho a la enseñanza, al desarrollo pleno y a una vida digna. La suspensión, por supuesto, estaríamos hablando que a fin de salvaguardar los derechos de la infancia, procedía a concederla, porque como bien lo mencionas, Juan Carlos, tratándose de la infancia, si bien tenemos que ponderar serenamente, objetivamente, lo cierto es que como lo has dicho de manera muy acertada, tratándose de la infancia, todo es urgente, todo debe de tramitarse de manera ágil y de inicio todo es procedente. Tenemos que tener la visión, pero también la confianza. Si tenemos que elegir entre proteger y hay elementos que nos dan luz de que sí estamos en un camino de violación a derechos de la infancia, pues hay que proteger los derechos de la infancia y no esperarnos a los formalismos legales, procesales, porque como en los casos que has mencionado y en este mismo caso de policía, pues se pueden anular, se pueden hacer nugatorios los derechos de la infancia. No sé si con esto quedaría clara la duda, se aclararía la duda que me comentaban de los efectos. Yo creo que sí, Liti, muchísimas gracias. Y también, pues, es que van surgiendo cosas y cosas y cosas. Creo que apenas se está abriendo una beta muy importante de análisis, porque también hay que pensar en casos, por ejemplo, donde tenemos como quejoso un menor, ¿no? Es el amparo administrativo, y como tercero interesado a otro menor. Claro. Recuerdo algún supuesto en donde había un problema con esta palabra inglesa, decían había bullying, se lleva a un juicio de amparo el problema y el quejoso acusaba que no había recibido atención por parte de su escuela en un caso de bullying. Pero en la sentencia, al tercer interesado, al supuesto buleador, pues era también un menor y se le calificaba ya de esa manera. Entonces aquí había un conflicto bastante grande entre estos derechos y estaban involucrados los menores. Entonces, creo que has abierto esta beta, hay que reescribir el juicio de amparo a partir, ahora en clave de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues hacemos nuestra carta a los Reyes Magos. hacemos nuestra carta a los Reyes Magos, sí, muchísimas gracias. También Rosalía Peña le hace una pregunta a nuestro staff técnico y pues se las pasamos a ellos para efectos de su registro. Pero yo también quisiera ver si don César Ruiz, el doctor César Ruiz, tiene alguna pregunta, porque también nos ayuda mucho con sus reflexiones. Muchísimas gracias, magistrado.
Eh, a la persona, Rosalía, ya le escribimos que nos mande un correo a cruis@proderechoshumanos.org y ahí con todo gusto tramitamos su registro para que tenga su constancia. Dicho lo anterior, pues, perdón que haya empezado con eso, quiero felicitar a la Fundación por tener el tino de tenerlo usted magistrado como anfitrión, porque pues, su calidad personal y moral lo avala y es un magneto natural para personas iguales a usted, como la magistrada Leticia Flores Díaz, doctora en Derecho, que también hoy nos acompaña. Escuchándolos desde el principio estaba pensando, pues la verdad es que ustedes dos, la calidad de sus sentencias, el sentido de justicia que imprimen en ellas, pues es una consecuencia y un producto natural de la calidad que tienen ustedes como personas, personas que viven día a día como hablan, como reflexionan, y pues eso se refleja en su trabajo diario y en el esfuerzo adicional que hacen para que sus sentencias lo reflejen. Entonces, pues felicito a la Fundación porque estén ustedes dos con nosotros. Muchísimas gracias, la verdad. Y por lo mismo también, lo primero que quiero decir es que para nosotros será un placer, magistrada, volverla a tener aquí en nuestras pantallas. La hemos tenido ya un par de veces cuando hacemos conferencias magistrales, igual con el tema de infancia, que usted pues ha estado en materia civil y penal en la primera sala, en telecomunicaciones, en materia administrativa. Su libro en materia penal es todo terreno, entonces, y entonces es muy fecunda su labor. Entonces, para nosotros siempre será un placer tenerla de regreso aquí y en las columnas de la revista Tiempo de Derechos. Y justo por eso quería, bueno, me voy a permitir varias licencias, magistrado, si me permite. Algo que no hemos hecho nunca es poner en pantalla una portada de libro, pero en esta ocasión sí lo quiero poner, porque, si nos ayudas, por favor, Susana, porque este libro es durísimo de leer, pero necesario para entender el problema tan fuerte del abuso sexual que sufren los niños y, y sobre todo por la riqueza que tiene, y me imagino que fue durísimo de escribir y de investigar durante tanto tiempo para lograr llegar al fondo de este problema de una manera transdisciplinaria. Entonces, yo invitaría al público que si tiene oportunidad de leerlo, es bastante interesante, bastante profundo, y yo creo que refleja mucho el interés genuino que tiene nuestra invitada del día de hoy en defender los derechos de las infancias. Entonces, por favor, pues adquiéranlo. Lo pueden encontrar todavía en varias librerías y créanme que les va a dar una pincelada muy profunda de la realidad que es este problema y de que a lo mejor incluso nos puede ayudar a entender la raíz del mismo y encontrar soluciones más de fondo que el simple encarcelamiento de los agresores sexuales. Pues bueno, pasando, ahí está el libro. Entonces pasando un poquito más adelante, también, Doctor, permítame una moción. dígame. Mil gracias, agradecida por poner en pantalla el libro y nada más decirles que alguien lo tenía que escribir y pues me tocó escribirlo a mí. Entonces, agradecida porque bueno, no estaba en mis planes que lo pusiera y usted muy amablemente hizo favor de ponerlo. Y sí, es una pincelada a este problema que abarca no nada más a las infancias actuales, sino a las infancias pasadas, a las infancias de los propios agresores. Mil gracias. Muchas gracias a usted por esa precisión. ¿Quién mejor que usted para explicarnos un poco más de qué va el libro? Y justo eso es una parte que se me estaba olvidando, que es trascendental. Muchas veces el agresor esconde también problemas en su infancia que son el origen de su propia conducta, que eso es algo que debemos tomar en cuenta si realmente queremos erradicar este problema. Muchísimas gracias, magistrado. Y siguiendo un poco adelante con mis preguntas, eh, precisamente su grandeza también se refleja en sus ejemplos, hipotéticos o no. Finalmente son importantes para que la sociedad conozca lo que hacen los jugadores y la importancia de su labor, porque no se trata nada más de aplicar la ley, sino de entender qué solución nos puede llevar más nos puede acercar más hacia la justicia. Y eso es importante que la gente lo conozca porque ustedes todos los días defienden derechos fundamentales y todos los días ayudan a que la gente encuentre protección en contra del abuso de autoridad o simplemente a que sus derechos se apliquen con mayor eficacia. Y igual, hoy ando un poco desatado, magistrado, lo siento. Porque entonces también me gustaría con ese propósito anunciarles a ustedes, a nuestro público que nos escucha,
que a partir del próximo mes, del mes de septiembre, tenemos un nuevo espacio en la revista Tiempo de Derechos que se llama Tiempo de Justicia. Y en ese espacio lo que queremos poner son casos concretos como este que nos están hablando ustedes, donde se refleje la importancia de la labor de los juzgadores, donde se refleje el impacto que tienen en la defensa de los derechos de las personas. En este caso, de un niño que si uno quiere ser muy superficial en la aplicación de la ley, no se hubiera alcanzado la protección que se logró hipotéticamente. Nos gustaría conocer el caso para poderlo reflejar también en nuestra revista escrita, en la columna, porque es importante que la gente entienda la importancia de la labor que tienen ustedes y el compromiso que tienen ustedes, no con ser populares, sino con que realmente se aplique el derecho, que es mucho más beneficioso que andar hablando del pueblo todos los días. En fin, y precisamente por lo mismo, me gustaría hacerle un par de preguntas respecto al caso hipotético, magistrada, si me lo permite. Lo primero, y siendo la verdad, usted una experta en el tema, no me puedo resistir a preguntárselo, es el concepto de niño con el que usted empezaba, y que está en la Convención de los Derechos del Niño. En el preámbulo se hace mención de que la defensa de los niños se debe hacer antes, durante y después del parto. Entonces, a mí me pregunta, lo primero que le preguntaría es si como niño podemos incluir también a los concebidos. Finalmente son personas, finalmente son menores de 18 años, entonces ¿nos alcanza la definición para protegerlos o no? Y en el caso del amparo administrativo, yo pensaba, ¿cómo podría yo encontrar un ejemplo? Y el de usted me parece extraordinario porque puede aplicar también. Imaginémonos que el caso hipotético no es de que al mover a la persona se ponga en riesgo el bienestar de los niños que ya tiene, sino imaginemos que está en la Ciudad de México, que su esposa tiene un embarazo de alto riesgo, que solo puede ser entendido en el Instituto Nacional de Perinatología, que tampoco es algo tan descabellado, es digo, ese instituto está llenísimo de casos específicos, que en algunos no se pueden atender en ningún otro hospital, ni privado ni público del país, y que moverlo implica que su esposa deje de recibir esta atención y que puede llevar incluso pues, a la muerte, a la pérdida del bebé. ¿Podríamos considerar en ese caso, primero, que el niño, que el concebido es un niño, y segundo, que podría ser un quejoso para efectos de este amparo que nos comentaba usted? Muchísimas gracias a los dos, magistrado, muchísimas gracias por emitirme el micrófono y estoy atento a sus comentarios. Es un tema controvertido, es un tema opinable y como tal lo respondo desde un ángulo estrictamente personal. Yo podría decir que en el caso hipotético del policía o de cualquier otro empleado, ¿verdad?, que fuera trasladado en diversas ocasiones, si hubiera elementos suficientes, yo me iría en una aplicación, si es o no el no nacido, si lo puedo definir, lo puedo traer específicamente en el concepto de niño, porque ahí entramos en estas oportunidades que a mí me encantan, que el derecho se puede o no se puede aplicar, se puede extender o no se puede extender. Yo opinaría que se podría extender, podríamos extender estos derechos y decir al margen de lo que pudiera establecerse en cuanto al concepto de niño de los 0 a los 18 años, con nombre y apellido, porque esto es importante, los niños tienen derecho a un nombre y apellido. Al margen de ello y al margen de como juzgador establecer si estamos o no en el concepto o en el concepto estricto de niño, sería una oportunidad para ampliar los derechos de la infancia, porque está una vida de por medio. En este momento, y creo que ningún otro, podría yo atreverme a decir que hay un ser humano sin embarazo. Entonces, si el precedente, el antecedente de todo ser humano nacido, de todo ser humano viviente,
es un embarazo, yo creo que es válido que lo hagamos extensivos los derechos del niño a los no nacidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres humanos. Es el antecedente, la consecuencia esperada es un niño vivo. Entonces hay que proteger lo que da lugar a un niño vivo. Y en esta medida me parece que se pueden hacer extensivos los derechos de la infancia. No sé si me he explicado. No me gustaría entrar a concepto de si es o no niño, porque no terminaríamos. Nos podríamos pasar aquí horas tomando diversos conceptos o diversos textos, leyes, criterios, pero con lo que lo que a mí me gustaría transmitirles es que tratándose de la infancia, vamos por la extensión de derechos. Gracias. No, muchísimas gracias, Leti. Pues miren, ya hemos abusado un poco de la generosidad de nuestra invitada. Te reitero nuevamente, magistrada, nuestro agradecimiento por compartir con nosotros todos tus conocimientos y tu gran disposición y capacidad de transmitir estos conocimientos que tienes. Te lo agradecemos muchísimo. La Fundación y la revista Tiempo de Derechos te extienden un reconocimiento que por este conducto te lo entregamos y por esta excelente conferencia que nos has brindado. Y bueno, pues queremos tomarte la palabra para invitarte en una nueva ocasión para continuar abundando más y que escribieras esta obra, ¿no? El juicio de amparo visto desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y niños, niñas y adolescentes. Sería algo de veras en verdad necesario. Y pues no nos resta más que agradecerte. Muchísimas gracias. Yo me permito nada más, si me regalan un segundo, yo encantada de participar. Y magistrado Juan Carlos, yo te invitaría a que escribiéramos juntos. Sí. Para mí sería un honor que escribiéramos pues esto juntos. El honor sería mío. Muchísimas gracias, Leti, ¿eh? Y un honor Pues, haber participado. Mil gracias. Gracias, y gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado, han permanecido fieles en la transmisión, aunque ya nos llevamos un poquito más del tiempo acostumbrado, pero creo que ha sido muy productivo y además la finalidad creo que lo justifica y justificaría muchas horas más en esta transmisión. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido una noche verdaderamente de un deleite jurídico y buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.